Para empezar a analizar esta práctica, tuvimos que hacer una investigación para saber qué es una magnitud digital y una magnitud analógica. Una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos y una magnitud digital es aquella que toma un conjunto de valores discretos. Las ventajas son de la magnitud digital que pueden ser procesados y transmitidos de forma más fiable y eficiente que los datos analógicos. Ahora, ¿qué es un circuito integrado? Es un circuito integrado electrónico construido enteramente sobre un pequeño chip de silicio. Este está integrado por transistores, diodos, resistencias y condensadores, todos ellos en un único chip. Dos de sus principales categorías en las que se enmarca son la lógica para funciones fijas y la lógica programable. Y para esta práctica utilizaremos el circuito integrado HD74LS73, un dip switch y resistencias variables de 470 y 330 ohmios. También ocuparemos los instrumentos del laboratorio del campus como el osciloscopio, un generador de funciones y una fuente de alimentación. Ahora, definamos qué es TTL y CMOS. TTL, Transistor Logic, y se implementa mediante transistores bipolares. Estos operan con 5 voltios de alimentación continua y tiene altas velocidades de conmutación. CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, se implementa mediante transistores de efecto de campo. Ofrece una mucho menor disipación de potencia. Se alimentan con 5 voltios, 3.3 voltios, 2.5 voltios y 1.8 voltios. Después de saber qué tecnología entre TTL y CMOS tenemos que utilizar en el desarrollo de la práctica, tenemos que tener en cuenta que la tecnología CMOS podría ser más favorable para la realización de esta práctica, pero tiene una gran desventaja, ya que es muy sensible a la electrostática y por lo tanto tendremos que utilizar la tecnología TTL. Para el desarrollo de la práctica, la primera etapa del desarrollo fue utilizando el dip switch para medir los altos y bajos que puede mandar mediante dos tipos de configuraciones. Cuando las resistencias de 470 están conectadas a tierra y el dip switch en apagado, las otras 4 terminales del dip switch van directas a la fuente de alimentación de 5 volts. En esta configuración, cuando se encuentra apagado el dip switch, nos está mandando un bajo y cuando se enciende nos manda un alto. Y la otra configuración es que cuando las resistencias ahora van conectadas a la fuente de alimentación de 5 volts y las otras terminales del dip switch van a tierra, y cuando este se encuentra apagado nos manda un alto y cuando se enciende nos manda un bajo. En estas dos partes de la práctica, si hay un cambio de la resistencia, si hay un cambio de las resistencias, ya sea mayor o menor, no afectará en el voltaje porque vamos a tener una corriente mínima y eso produce que el voltaje sea máximo y es el que viene de la fuente de alimentación y eso se afirma con la ley de Ohm. Después realizaremos la configuración flip-flop para el circuito integrado de acuerdo a su hoja de datos y a la configuración que nos dio para realizar el circuito flip-flop de este circuito integrado, pues es el que usaremos en prácticas próximas para poder comprobar la correcta salida de un circuito convencional. Así, para este armado utilizamos 2 circuitos integrados, solo ocupando 3 flip-flops. Unimos los pines J con K. Estos recibían la entrada de alimentación por parte de la fuente de corriente directa a 5 volts y el CLK venía del voltaje TTL del generador con una frecuencia de 1 kHz que se conectaba en un conjunto con los 3 flip-flops, dándonos así 3 salidas. En la primera salida tenía un periodo más pequeño con 8 pulsos y en la salida B un periodo más grande con 4 pulsos y en la salida C con 2 pulsos, y esto se representa por un diagrama de tiempo. Y para comprobar que las salidas estuvieran correctas, le conectamos un LED a cada una de las salidas y bajamos la frecuencia que venía del generador a lo mínimo,
para poder observar los ciclos de sus pulsos de cada salida en un determinado tiempo mediante el encendido de los LEDs. Bueno, el aprendizaje más relevante que tuve en esta práctica fue que para la configuración que usamos en nuestro circuito 7473 se utilizó una configuración especial. Este se llamaba flip-flop, la cual nos facilitaba ya no tener que estar usando dip switch para estar haciendo cada paso con cada combinación. Eh, Esas combinaciones ya nos las facilitó el circuito, la configuración que le dimos. Las aportaciones que realicé al equipo fueron realmente, nos estuvimos apoyando todos desde la elaboración del circuito hasta la parte de medición, y pues todos nos apoyamos. Lo que más me gustó fue aprender más el uso del osciloscopio, que ahora ya sé cómo medir manualmente sin necesidad de estar apretando las opciones del menú del osciloscopio. Y lo que menos me gustó fue que en los materiales que tiene el laboratorio, unos no sirven. Lo que cambiaría y sugeriría es que pues sí nos facilitaran que los materiales que estuvieran en buen estado para su uso, y me gustaría poder estar más preparado para las prácticas que siguen. Bueno, el aprendizaje más relevante de esta práctica fue el manejo de un circuito integrado, en este caso fue el 7473, y asimismo su configuración para saber cómo funcionaba y cuáles eran las señales que nos podía producir este mismo circuito integrado, asimismo como el uso de un dip switch, que fue interesante, pues tiene dos configuraciones diferentes, unas que van a positivo y unas que van a tierra, y cada uno nos pueden dar tanto un alto o un bajo de acuerdo a la configuración que tú le puedes dar. Las aportaciones que hice en el desarrollo de esta práctica, pues en realidad fue que estuve ahí con mis compañeros ayudándolos a realizar el circuito y haciendo algunas conexiones, así mismo como configurar el osciloscopio y leer las señales que nos arrojaban. Lo que me gustó de esta práctica fue que conocí más a profundidad el uso del osciloscopio y del generador, y cómo llevar a cabo un armado de un circuito integrado. Lo que menos me gustó fue que el material de laboratorio fue muy escaso, o que no lo pudimos sacar bien a tiempo porque el encargado no se encontraba. Y pues en realidad yo no cambiaré nada en esta práctica, pues se me hace muy precisa para nuestro aprendizaje. Mi aprendizaje más relevante en esta práctica fue que, aparte de conocer nuevo material, pude afianzar mis conocimientos, así como el manejo del material que se encuentra en el laboratorio. También aterricé muchos conocimientos en cuanto a práctica, como por ejemplo lo de flip-flop y los circuitos integrados. Las aportaciones que realicé en el desarrollo de la práctica fueron, bueno, realmente entre todos armamos los circuitos y revisamos todo. Entre todos también juntamos el material e hicimos las actividades previas, así que siento que el trabajo fue equitativo, aunque mayormente ayudé con lo que fueron las actividades previas. Lo que más me gustó fue que conocí un nuevo material y de una manera muy sencilla aprendí cómo realmente utilizar el material laboratorio. Lo que menos me gustó fue que tuvimos algunos problemas técnicos con el material, y lo cual nos hizo que nos retrasáramos, y también que unas puntas como no funcionaban bien, nosotros creíamos que estábamos haciendo algo incorrecto cuando no era así.
Así que lo que cambiaría o sugeriría sería realmente solamente saber el estado del material, ya que en sí la práctica me parece que es muy eficiente y creo que es adecuada para el aprendizaje.